matemática de la estructura y la dosis. Imagínate si nosotros podemos igualar una estructura química por sus características físico-químicas. ¿Te acordás que habíamos visto algo en las clases pasadas? Incluso podíamos predecir eso, o más que predecir, podíamos decir qué propiedades, si una estructura química tenía, no iban a servir como droga. ¿Te acordás? El logaritmo de P, cierto intervalo en donde era necesario para que funcionen las drogas. Bueno, esa forma de pensar, esa forma de generar una función matemática de propiedades de la estructura, y el efecto biológico, se concentraron o se ordenaron en un método que se llama CUSAR. CUSAR significa relación cuantitativa estructura-actividad. Viene del inglés, ¿no? CUSAR, relación cuantitativa estructura-actividad. Y básicamente es un método por el cual trata de correlacionar propiedades de la estructura química con la actividad biológica. ¿Sí? La actividad biológica que se pueda medir a través de un sistema biológico. En el cuatrimestre que viene, cuando damos farmacología, vamos a hablar cómo se mide esto, pero sobre todo tratar de correlacionar algunos valores numéricos que van a caracterizar la estructura química de la droga, ¿sí? Algunos valores numéricos que van a caracterizar la estructura química de la droga con la actividad biológica. Te cuento básicamente de qué se trata pensar de esta manera en esta ecuación que tenés acá. Mirá, la actividad biológica como una función de las propiedades físico-químicas y o propiedades estructurales que va a tener la molécula. Y te acordás que ya caracterizamos una primera estructura física, una primera propiedad físico-química que era el logaritmo de P, ¿sí? Bueno, ahora el concepto es más ambicioso, es a través del logaritmo de P llegar a una función matemática que nos dé un valor numérico que uno lo pueda correlacionar con la actividad. Esto es muy difícil. Lo primero que te tengo que contar es que es una función matemática que en muchos casos va a ser discontinua. ¿Sí? Discontinua porque te acordás que hablábamos que el logaritmo de P tenía un intervalo, entonces tiene que cortarse en el valor menor y cortarse en el valor más grande. ¿Sí? ¿Qué era el logaritmo de 0,2, ponele vos 0,5, 6, 6,5? ¿Te acordás que hacía como una columna de Gauss, una curva de Gauss? Bueno, entonces, de movida esta ecuación va a ser discontinua. Pero el principal concepto es llegar a poder obtener una relación, aunque sea de regresión matemática, que pueda correlacionar variables propias físico-químicas o estructurales de la droga con la dosis, ¿sí? Con algo que se relacione con la dosis. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el tema? El tema primero que vamos a tener que ver cuáles son las variables que se puede tratar de generar como variables categóricas o que definan parte de la estructura de la estructura de la droga en sí, ¿sí? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es recordar ese proceso hidrofóbico, por eso también va a seguir respetando aquella curva de Gauss del logaritmo de P de las drogas, pero acá ya de movida vamos a definir tres dimensiones de variables.
tres dimensiones de variables que van a intervenir con el proceso que nosotros podemos considerar como lógicos entre la interacción que va a tener la droga con el receptor, ¿sí? Y esas tres dimensiones que vamos a tratar de analizar matemáticamente, fíjate, son las que ves en esta transparencia. Un componente hidrofóbico, una variable hidrofóbica, el logaritmo de P, un componente electrónico y un componente estérico. Un componente electrónico y un componente estérico. ¿Por qué te digo esto? Pensá algo que vos estudiaste en los libros de orgánica, en química orgánica 2. ¿Vos te acordás que cuando querías hablar de velocidad de hidrólisis de ésteres, de amillas, o querías hablar de velocidad de reacción de sustitución nucleofílica, ¿sí? También te hablaban básicamente de la contribución que iban a tener algunos sustituyentes que pudiesen ser atractor de electrones o dadores de electrones. Yo me acuerdo muy bien que aquel libro de química biológica Pine, aquel libro grande que vos habrás estudiado en Orgánica 2, hablaba de él. Y después, en ese mismo apartado, te hablaba de otro concepto, el concepto estérico. Sí, porque te acordás que hablaba de velocidad de hidrólisis de ésteres. Te doy un ejemplo de ésteres del grupo acetilo, y siempre te acordás que hablaban, caracterizaban la hidrólisis como una sustitución nucleofílica. Entonces, podría venir el nucleófilo, que era el oxidilo, por arriba, por abajo, pero el concepto es que al final del capítulo siempre te decía que los impedimentos estéricos del éster también estabilizaban y demoraban su hidrólisis. ¿Se acuerdan de eso? Yo estoy seguro que estudiaron, porque yo compré hace 20 años, cuando estudiaba química orgánica, el libro Pine, y me acuerdo que hablábamos de eso, ¿sí? Componente electrónico y componente estérico. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer entonces es básicamente tratar de explorar en las estructuras de una droga, explorar en las estructuras de la droga y de drogas derivadas, y tratar de obtener un efecto biológico medido a través de la dosis. En esta materia no te voy a enseñar cómo se mide el efecto biológico, pero te voy a contar básicamente que este mecanismo de análisis del funcionamiento de las drogas no siempre tiene éxito. ¿Por qué? Porque hay veces que nos va a dar una función discontinua. ¿Por qué? Porque pequeños cambios en la estructura de la droga puede hacer que pierda el efecto biológico. Igual como si vos quisieses estudiar la combinación de una cerradura. En la cerradura, las llaves pueden ser parecidas, pero aún así no abrir la puerta. Y el otro concepto por el cual este método tampoco es perfecto es el concepto de que es muy laborioso y muy caro. ¿Por qué? Porque vos vas a tener una droga, ¿sí? A esa droga se te va a ocurrir probar un cloro en una posición o un metilo en una posición, y vas a tener que sintetizar el análogo de la droga con ese sustituyente para tratar de medirle el efecto biológico. Por lo tanto, vas a tener que hacer una síntesis de cada derivado con cada sustituyente y después probarlo en un medio experimental para obtener el valor de la actividad biológica. Como esto está asociado a la estadística, vas a tener que hacerlo una gran cantidad de veces. Por eso el sistema que usar tampoco es perfecto, y vamos a encontrar otros casos en donde hay drogas que se descubrieron sin este método.
Pero sin embargo, el sistema de relación cuantitativa estructura-actividad tiene algunas ventajas. Entre las ventajas tenemos que la cuantificación de la relación entre estructura y actividad proporciona una comprensión del efecto de cada sustituyente en la estructura, ¿sí? Entonces, los datos, aún directa o indirectamente, nos sirven, ¿sí? También nos va a dar un potencial de hacer predicciones que conduzcan a síntesis de análogos de la droga. No sé por qué dicen que la de droga, ¿sí? La interpolación se justifica fácilmente, pero hay que tener cuidado en tomar las conclusiones que se tomen de la extrapolación de esta función. Y sobre todo también hay que comprobarlo en términos prácticos. Pero esperen, ahora les voy a mostrar y se van a hacer una mejor idea de esto, ¿sí? Los resultados del estudio de estas funciones de relación estructura-actividad se pueden utilizar para ayudar a entender interacciones entre grupos funcionales de la molécula, ¿sí? Y de la manera en que van a interaccionar con su plasma, ¿sí? Y básicamente por esto podés encontrar análogos de la droga que sean mejor incluso que las estructuras que estás probando. Pero el otro problema que tiene en sus desventajas es lo complicado que es, lo caro y el tiempo que lleva a hacer este tipo de relación de estructura-actividad. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Alguien tiene? Estamos bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces voy a comenzar a hablar de los parámetros, de esas dimensiones cuyas variables a nosotros nos van a determinar el efecto, generar la función. Van a ser las variables X, Y, Z, y estas variables X y Z van a ser, vuelvo a decirte, hidrofóbicos, electrónicos y estéricos de tamaño. Bueno, de hidrofóbicos no voy a hablar mucho porque los parámetros hidrofóbicos ya los estudiamos cuando hablábamos básicamente de lipoficidad. Y va a ser el coeficiente de partición, pero además el logaritmo del coeficiente de partición, vos ya te acordás de algo, que tiene la unidad de una porción energética, de energía libre. ¿Por qué? Porque tiene más o menos el aspecto de una constante de equilibrio. ¿Y eso qué quiere decir? Que vos la podés sumar y restar, y al poder sumarlo y restar, vos podés hacer esa especie de cálculo teórico por el cual nosotros podemos considerar básicamente los coeficientes lipofílicos de cada pedacito de la molécula, e ir formando la molécula a través de la suma de estos pedacitos, ¿sí? Entonces, fíjate, acá tenemos la definición del coeficiente hidrofóbico de cada resto. Va a ser el logaritmo de P, ¿sí?, de una estructura sustituida menos el logaritmo de P de la estructura base sin ese sustituyente. Y bueno, así nosotros llegábamos a obtener valores de coeficiente de lipoficidad o de sigma para diferentes sustituyentes. Por ejemplo, el metilo, ¿sí?, el terbutilo, el fenilo, ¿sí?, uno alifático de 6 carbono, ¿sí?, y el trifluormetilo. Y fíjate cómo vamos a tener diferentes valores de ese resto. Por ejemplo, yo podría teóricamente hablar de que el etilo
el etilo, el resto etilo, tendría un valor de 1.10. ¿Y por qué? Porque el sustituyente etilo son 2 metilos. Y oh casualidad, tengo razón, esto funciona así. Cuando vos estudiás los componentes de los coeficientes lipofílicos de aquellas sustancias que no tienen carga, vas a ver que cuando los ponemos en la estructura van a aumentar el logaritmo de P. Van a aumentar el logaritmo. Por otro lado, vos vas a tener otros sustituyentes que van a disminuir el logaritmo de P. Y eso a vos ya te parece lógico. Te parece lógico porque te acordás de que había grupos funcionales que eran polares. Y bueno, acá tenés, por ejemplo, el grupo nítreo disminuye la lipoficidad, el oxidilo también, el carboxilo muchísimo más, ¿sí? El grupo amino muchísimo más porque es de protonarse, ¿sí? Bueno, pero esta forma de pensamiento nosotros la podemos hacer, ¿por qué? Por esa característica que tiene el logaritmo de P a comportarse en forma de un delta de energía libre y que te permite que lo sumes y lo restes. Entonces, fíjate, por ejemplo, el logaritmo de P del fenol va a ser el logaritmo de P del benceno más el del resto oxidrilo. Entonces, fíjate, logaritmo de P del benceno 2.13, ¿sí? Más menos 6,67 del oxidrilo te da 1.46. ¿Sí? Y realmente la mayoría de estas predicciones se cumplen. Entonces tenés el concepto de que los coeficientes lipofílicos se pueden sumar y restar. ¿Por qué? Porque tienen la forma de un delta G. ¿Y por qué? Porque acordate que 0 igual a delta G0 menos RT logaritmo de K. Bueno, el coeficiente de partición funciona como un equilibrio químico y entonces va a tener la forma aditiva en su forma de logaritmo. ¿Sí? Bueno, mira, por ejemplo, te doy otro ejemplo acá. El logaritmo del tolueno. ¿Te recuerdo lo que era el tolueno? Era un benceno con 2 metilos. Benceno con benceno con un metilo. Bueno, fíjate cómo podría yo calcular el logaritmo de P del tolueno, sería el logaritmo de P del benceno más el coeficiente pi de un metilo. El resultado me va a dar, fíjate, me va a dar un logaritmo de P calculado. Y por ejemplo, el logaritmo del ácido para-aminobenzoico sería el logaritmo de P, ¿sí? Más el pi del grupo carboxílico más el grupo amino. Si vos sumas todo, te da básicamente el logaritmo de P en una forma teórica. Y acá vos te das cuenta, ¿por qué? Porque el logaritmo de P del ácido para-aminobenzoico es mucho menor. ¿Por qué? Porque vos sabés que es más hidrógeno. ¿Sí? Bueno, de esta manera tenemos que decir que a través de muchos trabajos prácticos, se han medido una cantidad enorme de logaritmos de P de sustancia y con este logaritmo de P de sustancia nosotros ya tenemos logaritmos de P experimentales y teóricos y vemos la correlación que hay en este método de básicamente de calcularlo en forma teórica. Mira, por ejemplo, acá tenemos algo, ¿sí? Tenés el ácido barbitúrico. El ácido barbitúrico tiene esta estructura, no tiene actividad biológica, ¿sí? ¿Sí?
Y acá tenés el logaritmo del fenobarbital, que es un antiepiléptico, ¿sí? Entonces, cuando vos calculás la actividad biológica del ácido barbitúrico, sería igual a 0. La del fenobarbital sería, tendría un logaritmo de P de 1,71 y ya tendríamos un efecto biológico. Entonces, fíjate, básicamente podés llegar al valor teórico, del logaritmo de P del fenobarbital. Mirá, logaritmo de P del fenobarbital operando con todos los subingredientes que vayan a tener. ¿Sí? Bueno, para el caso de los barbitúricos, mirá, se encontró una relación de Cusart. Mirá, la relación de Cusart te dice que el logaritmo de 1 sobre la dosis, o 1 sobre la concentración para un determinado efecto biológico, va a ser igual a 0,73 por logaritmo de P más 2,5. Y en el caso de el efecto anticonvulsivo, ¿sí? Como único valor, como única variable tendríamos el logaritmo de P. Y fíjate el otro concepto que tenemos acá. La actividad biológica es el logaritmo de 1 sobre la concentración. ¿Por qué? Porque cuanto más potente, la dosis va a ser menor, más chiquita. Por eso, en actividad biológica correlacionamos con el inverso de la dosis. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, una ecuación, pero fíjate este concepto. Acá nos da una ecuación que tiene la forma de una recta, ¿sí? Bien podría ser esta parte de la recta y funcionaría perfecto, pero nosotros sabemos que lógicamente, al crecer indefinidamente el logaritmo de P, esta función tiene que volverse discontinua. ¿Por qué? Y porque ya sabíamos que el logaritmo de P se convertía así. Entonces, se comportaba así, a eso me quiero referir. Se comportaba de esa manera. Entonces, fíjate, vas a tener un aumento de actividad hasta cierto punto y después esto empieza a decaer. ¿Y por qué empieza a decaer? Y por todo lo que estudiamos, porque funciona como un intervalo el logaritmo. Acá tenés un ejemplo de lo que yo te decía. La actividad se corta en 2 puntos. Se corta en 2 puntos. ¿Sí? Es un buen ejemplo. ¿Vale? Bueno, vamos ahora a los parámetros electrónicos. Los parámetros electrónicos probablemente los hayas estudiado en química orgánica. Me acuerdo el libro Pine de química orgánica general tenía un capítulo en donde se dedicaba a explorar el efecto electrónico de sustituyentes en la acidez de ácidos acéticos sustituidos. Y sí, porque vos te acordás de toda aquella teoría por lo cual vos ibas a incorporar, incrementar el efecto de un ácido orgánico si podías estabilizar la base conjugada. ¿Y vos te acordás cómo se estabilizaba la base conjugada? Básicamente deslocalizando los electrones. Entonces, vos te acordás que grupos que fuesen aceptores inductivos, aceptores también por resonancia, te iban a estabilizar más la base conjugada y el resultado es que íbamos a tener más acidez. Claro, estas propiedades de lo que estamos hablando, de estabilizar la base por efecto inductivo o de resonancia, nos habla básicamente de parámetros electrónicos. Y bueno, yo creo que vos has llegado a leer en el Pine, en el libro de química orgánica, aquellos problemas en donde también hacían un
una serie de funciones matemáticas en donde podías predecir el pKa a partir de los sustituyentes electrónicos que tuviese la molécula que íbamos a experimentar en su propiedad ácida. Claro que para poder establecer esto había que hacer sintetizar muchas estructuras químicas y probarle el pKa, así como estábamos diciendo de la relación estructura-actividad. Y también otro tema que vamos a recordar es que diferentes efectos íbamos a tener al estabilizar la base conjugada en función de que el sustituyente fuese atractor de electrones o dador de electrones. Y la tercera cosa es que también íbamos a tener diferentes efectos si el sustituyente electrónicamente activo iba a estar en posición orto, en meta o en para. ¿Recordás bien? Porque la actividad electrónica en posición meta no tenía grandes efectos resonantes y en cambio en la posición orto y en la posición para sí íbamos a tener este efecto. Entonces, el primer concepto que tenemos que relacionar al explorar los parámetros electrónicos es ubicarlos también en qué lugar aromático de resonancia van a estar. De forma tal que, mira, te muestro acá, por ejemplo, algunos efectos electrónicos de diferentes sustituyentes que, como ya te digo, van a tener diferentes efectos electrónicos de acuerdo a que estén en posición orto, meta o para. Pero sabemos que de alguna manera la forma orto va a ser de alguna manera comparable a la forma para. ¿Sí? Quiero decir que acá está mal escrito en algunos casos porque yo lo traducí un poco electrónicamente, entonces por ahí van a encontrar algunos errores. Pero veamos, el hidrógeno, que es la base común en las estructuras estándar, no le vamos a dar ningún valor. Es decir, como no tiene efecto inductivo ni de resonancia, el valor del hidrógeno en cualquier posición debería ser el mismo. Ahora, cuando ponemos el grupo metilo, vamos a ver que sí, vamos a tener algunos efectos en diferentes posiciones. Acá el grupo metoxi, bueno, el grupo metoxi también van a tener efectos especiales, sobre todo en la posición orto, meta y menores para. Lo mismo ocurre con el flúor, en donde más que nada estamos nosotros correlacionando efectos de tipo inductivo. Cuanto más cerca esté del grupo funcional que va a intervenir en la reacción ácido-base o, por ejemplo, que va a intervenir en la unión al receptor, va a tener su mayor importancia. Y bueno, ahí tenemos acá el cloro, el grupo nitro, ¿sí? Y cuando hablamos de acidez, lo que yo te decía, si es un electrón dador, va a aumentar la acidez. ¿Por qué? Porque va a desplazar el equilibrio perdón, si es un electrón dador, va a desestabilizar la base conjugada, y el equilibrio se desplaza a la izquierda. Si al revés es un atrayente de electrones, ahí sí incrementa la acidez, desplazando el equilibrio hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, estos eran los famosos valores sigma de Hammett. ¿Sí? Ahora bien, el efecto siempre es el mismo, pero yo lo estoy midiendo acá en reacciones de disociación en medio acuoso. Si yo cambio el sistema de reacción,
voy a tener que corregir la ecuación por otro valor que era el valor ρ. ¿Te acordás? El valor ρ. Bueno, de forma tal que voy a obtener diferentes valores de electrónicos, ¿sí? De sigma, de acuerdo a que esté en la posición meta o en la posición para. Vuelvo a decirte, acá dice párrafo porque fue traducido en forma automática y hace referencia al valor para. Entonces, fíjate, el grupo oxígeno va a tener valores de diferente característica, el grupo nitrio también, dado que ellos van a tender a disminuir el pKa, ¿sí? Y aquellos que tengan valores positivos van a tender a aumentar el pKa. Pero tampoco es importante desde este punto de vista es relacionarnos directamente a la reacción de acidez. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos explorando el efecto activo o el efecto electrónico de estos sustituyentes, pero no a receptores. Entonces, básicamente vamos a utilizar una constante, la constante ρ, que de alguna manera va a caracterizar este sistema, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el concepto? El concepto es que sigma va a simbolizar todo el efecto electrónico del sustituyente. Pero si nosotros recordamos que los efectos electrónicos del sustituyente ocurren un poco por un efecto inductivo y un poco por un efecto resonante, también vamos a poder dividir el efecto sigma a través de un efecto y otro efecto resonante afectado por una constante. Pero esto en realidad es una figura que espero mostrártelo solamente en forma teórica. Vamos ahora a la tercera dimensión o parámetros estéricos. Tercera dimensión o parámetros estéricos. Y los parámetros estéricos básicamente van a predecir o van a tratar de caracterizar en la estructura de qué forma ocupan el espacio, ¿sí? Hay dos formas de medir esto, pero déjame que utilice esta primera que probablemente la hayas estudiado en química orgánica. Se va a tomar un parámetro muy parecido al que estudiamos anteriormente con el logaritmo de P, muy parecido con el logaritmo de P, y habla sobre la hidrólisis de los ésteres carboxílicos. Habla sobre la hidrólisis de los ésteres carboxílicos. Y también mide la velocidad de hidrólisis, pero para eso prueba diferentes sustituyentes, ¿sí? Sobre el segundo carbono del grupo acético. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Vas a tratar de caracterizar matemáticamente el efecto estérico en la dificultad que tenga la hidrólisis. Y una vez más, estas diferencias en hidrólisis también pueden ser entendidas como valores de energía libre. ¿Pero por qué? Porque las diferencias de constantes, ¿sí?, corresponden multiplicadas menos RT por el logaritmo de las constantes, sería un delta G, entonces podés sumar y restar. Y así aparece el parámetro de TAF, ¿sí? Parámetro estérico de TAF, que en los libros de orgánica yo no recuerdo haberlo. Sería ya una profundización. Esto
ya sería una profundización. Bien, siguiendo adelante, también fíjate, vamos a tener toda una serie de parámetros estéricos, en donde fíjate, el cero no tendría efecto y cuanto más grande, cuanto más voluminoso sea el sustituyente, tendría un valor negativo. ¿Sí? Bueno, te doy un ejemplo, te doy acá un ejemplo, una escritura que es un inhibidor enzimático. El inhibidor enzimático básicamente lo que hace es unirse a una enzima que se llama eh, se llama acetilcolinesterasa, ¿sí? Acetilcolinesterasa. Entonces, básicamente la gran diferencia con la cual se va a unir a la enzima tiene que ver con el tamaño de la molécula. Entonces te doy este ejemplo, básicamente genera una reacción de enlace covalente con la colinesterasa, en donde una serina de la enzima va a generar una sustitución nucleofílica de SN1 sobre este átomo de fósforo. Bien, la velocidad depende del impedimento estérico de este valor, de este OR. Y bueno, la mejor manera que hemos encontrado para tratar de correlacionar este efecto, mira, la variación de la actividad biológica por una constante por la suma del esterimol del valor de impedimento estérico. Tiene la forma de una recta. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, entonces vamos a tener toda una gran serie de valores que nosotros vamos a atribuirle a los efectos estéricos. ¿Sí? Bueno, acá tenés, por ejemplo, algunos parámetros estéricos que se miden de otra manera. ¿Sí? Estos se llaman refractividad molar. Refractividad molar. Y se relacionan también con la distribución en el espacio de los sustituyentes, pero a través del impedimento estéril. Todo esto lleva a tener una enorme tabla de diferentes sustituyentes que van a caracterizar la molécula de la estructura y que van a estar sometidos a un sistema de regresión matemática que se llama análisis de Free-Wilson. ¿Sí? Análisis combinatorio de Free-Wilson. Entonces, vamos a encontrar básicamente que la actividad biológica, y acá te lo digo, aparece como el logaritmo del inverso de la concentración, pero ¿por qué el inverso? Porque cuanto mayor efecto tenga, la dosis va a ser menor. Entonces, la concentración, a mayor actividad, menor concentración, va a ser igual a la suma de diferentes propiedades, como la que te mostré acá, diferentes propiedades afectadas por una constante. ¿Sí? Por una constante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una monstruosa cantidad de cálculos y de experimentos. ¿Por qué? Mirá, voy a tomar una determinada estructura, por ejemplo, esta feniletilamina, ¿sí? Sustituida con un halógeno, con un metilo, y voy a tomar dos posiciones, la X y la Y. Y fíjate, voy a hacer esto. Voy a poner diferentes sustituciones, ¿sí? Y voy a medir el efecto biológico. Acá medí el efecto biológico
como el inverso de la concentración necesaria. Y fíjate, sinteticé una estructura donde X e Y son hidrógeno y me dio este efecto biológico. Cuando X es hidrógeno y pongo un flúor, me da este efecto biológico. Y así voy haciendo para todos, ¿sí? Después, acá sustituí sobre todo el valor de Y y mantuve constante el valor de X. Acá voy a sustituir solo el valor de X, manteniendo constante el valor de Y. Y fíjate, voy a medir todas las actividades biológicas. Pensá en el enorme trabajo que es este, porque vas a tener que sintetizar cada combinación por separado y probar el efecto biológico por separado. Acá empiezo a probar manteniendo en la posición Y siempre el flúor, después siempre cloro, después siempre bromo, después grupos metilo, y acá voy a ir poniendo los valores experimentados con cada tipo de droga. Entonces, ¿cuántas síntesis tenés que hacer en esta tabla? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tuviste que sintetizar 22 estructuras químicas y tuviste que hacer 22 pruebas experimentales para determinar el efecto biológico. ¿Sí? Bueno, después tuviste que hacer una serie de regresiones lineales para tratar de obtener una ecuación matemática, ¿sí? Y fíjate, vas a tener acá la actividad como el logaritmo del inverso del efecto biológico 50, y acá vas a tener, fíjate, los diferentes efectos con respecto al grupo del o del sustituyente que estábamos probando. Flúor, cloro, beta, ¿sí? Y fíjate lo que vas a ver acá. Vas a ver algunas constantes que van a tener valores importantes y otras constantes que van a tener menos valores. Lo que haces básicamente es una regresión matemática para encontrar cuál es el sustituyente más importante. Fíjate, por ejemplo, acá. Sabemos que el cloro y el bromo en posición para tienen mayor efecto que, por ejemplo, el flúor y el cloro. Y en función a eso vamos teniendo algún tipo de acercamiento a qué tipo de característica estructural tiene que tener el sustituyente, como habíamos. ¿Sí? Entonces, vemos qué es lo que hace el PUSAR. Recoger datos biológicos sobre una gran gama de análogos que incorpora una extensión de sustitutos sobre una estructura química característica. Entonces, mirá, tomo esta estructura química que es la progesterona y tengo que sintetizar análogos de la progesterona, ¿sí? Con diferentes estructuras. Vamos a ver, fíjate, R, es la posición 6, ¿eh? Es la posición 6 de la progesterona, y mirá lo que vas a hacer, vas a sintetizar diferentes análogos de R con metilo, con halógeno,
con otros grupos y vas a utilizar todas las variables, logaritmo de P, no, esto no sé, no, este es el logaritmo de la actividad, ¿sí? El valor de esterimol, el valor estérico, pi, ¿sí? Potencial y los valores sigma, y ahí vas a tomar una gran ecuación, una gran ecuación matemática en donde vas a tratar de ver qué efecto tiene cada sustituyente en la actividad biológica. Y acá, por ejemplo, vas a tener un área de este tipo con otros valores de tipo, con otros análisis de tipo matemático, se llega a generar un área, una superficie, en donde vamos a ver que, por ejemplo, con este tipo de variaciones de sustituyente, la actividad va a crecer hasta cierto punto y después va a comenzar a decrecer, o que la combinación de ciertos sustituyentes va a tender a que crezca la actividad, pero después va a comenzar a decrecer. Y en la forma más sencilla va a crecer hasta cierto punto. De esta manera, a través de análisis matemático, podemos caracterizar ciertas variaciones que vamos a influir en la molécula en términos de poder aumentar o no el efecto biológico. Y finalmente vamos a tener ecuaciones para ver si estadísticamente, matemáticamente, estos efectos son significativos o no. Te doy un ejemplo. Mira esta curva que está acá. En esta curva que está acá nos podemos dar cuenta los sustituyentes de qué manera colaboran en incrementar o no la actividad biológica. No vamos a tener una actividad biológica totalmente recta estadísticamente, pero sabemos cómo varían para generar una curva promedio, una recta promedio como la que vimos acá. Pero, por ejemplo, esta curva, la curva B, tenemos una curva promedio, pero como vos te das cuenta, tenemos resultados aislados. O, por ejemplo, esta curva, la curva F, tampoco nos puede dar mucha inferencia. ¿Por qué? Porque la estadística promedio nos va a dar como continua, cuando en realidad tenemos que el comportamiento es bastante discontinuo. Por lo tanto, el sistema CUSAR tiene grandes dificultades, técnicas y dificultades por ahí que impiden el uso en el análisis de todas las estructuras. Y en muchos casos, cuando terminaste de hacer esa gran carga de trabajo, los resultados no salen en forma adecuada. No se puede prever de qué manera cambiando sustituyentes va a mejorar el efecto biológico. ¿Sí? Bueno, pasemos ahora a otro tema. Nos tomamos 5 minutos para que no se nos mezclen las ideas y seguimos. Vayan al baño, yo voy a seguir la clase, ahora son -2 minutos y 5, agarramos la nueva parte del tema, ¿sí?
Te dejé puesto, ¿verdad? Hola. Bueno, seguimos. Vamos a seguir viendo ahora de modelos matemáticos y vamos a tratar de seguir viendo qué mecanismos nosotros podríamos predecir, con qué mecanismos nosotros podríamos estudiar y predecir a través de variables que se puedan medir en el laboratorio y que pueda este, pueda caracterizar el fenómeno de una droga o no. Y vamos a encontrar también otra forma de análisis de estos fenómenos, pero a través del proceso de farmacocinética. ¿Cuál es el proceso de farmacocinética? Empieza a pensarse de esta manera. Mirá, para que una droga tenga un efecto biológico, necesitamos que la droga se absorba a nivel del sistema digestivo y que tenga un adecuado proceso de reparto a lo largo de todos los tejidos. ¿Sí? Bueno, esto es un concepto que se estudia sobre todo en farmacología, una parte que se llama farmacocinética, pero la primera parte de la farmacocinética básicamente hace referencia a la absorción. Y el modelo de absorción de una droga se denomina ley de Fick. Y el modelo de absorción de la droga, y en su modelo matemático, ley de Fick, más o menos se describe como la velocidad de absorción. ¿Y por qué velocidad? Porque acá la expresamos como diferencial de cantidad con respecto al diferencial de tiempo, va a ser igual a una constante o directamente proporcional a un gradiente de concentración multiplicado por el área y dividido por el cuadrado del espesor de una membrana. Ya les voy a mostrar qué quiere decir esto. Lo vas a entender muy sencillo en este cuadro. Este cuadro simboliza el concepto por el cual vos tomás un comprimido de ibuprofeno, ¿sí? El Actron 600. El Actron 600 llega al estómago, en el estómago va a disgregarse y va a liberar las moléculas. Las moléculas van a pasar a un medio líquido. Bien, y las moléculas van a estar en el medio líquido a nivel del contenido del estómago y del intestino. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una barrera a través de la cual va a tener que pasar para poder absorberse. ¿Sí? Bueno, la droga va a pasar del espacio 1, que es la luz del intestino y del estómago, hacia el espacio 2, que va a ser la sangre a nivel intestinal. La sangre y la linfa, vos esto lo estudiaste cuando estudiabas fisiología de la digestión, pero el concepto es que las moléculas van a pasar de un espacio donde están en gran concentración a un espacio en donde no tienen concentración. Por lo tanto, van a actuar por difusión. Y la ley de difusión de Fick nos dice que la velocidad con lo que van a pasar va a ser directamente proporcional al área de la membrana que los separe e inversamente proporcional al cuadrado del espesor. ¿Sí? Ese delta X que habíamos visto ahí hace referencia al gradiente de concentraciones del espacio 1 al espacio 2. La diferencia de concentración, es decir, el gradiente. ¿Sí? Bien, ahora, ¿por qué cuando vos tomás el Actron sabemos que se absorbe totalmente? Porque en el espacio 2 vamos a tener la circulación sanguínea y esta circulación sanguínea va a hacer que en el diferencial del intestino la concentración de la droga siempre tienda a ser cero. ¿Sí? Y cuando pensamos de esta manera, vamos a encontrar que la droga, a través
de su forma farmacéutica, sea el Actron, el comprimido, vamos a volver a hablar de esto en farmacología, va a absorberse y va a llegar al plasma sanguíneo. En el plasma sanguíneo va a ir al sitio de acción donde va a generar su efecto farmacológico, pero también va a ir a todos los tejidos. Siempre utilizo este ejemplo para que vos te hagas a la idea. Suponés que vos vas caminando, te doblás el tobillo, entonces tienes una lesión en el tobillo se produce una distensión del ligamento lateral externo. En ese ligamento lateral externo va a exponer unos fosfolípidos de membrana del tejido conectivo, los cuales van a activar una vía de activación del fenómeno inflamatorio y se va a producir el incremento de un mediador de la inflamación que se llama prostaglandina. Las prostaglandinas se producen por una enzima que se llama ciclooxigenasa. Bien, entonces vos vas a tomarte un antiinflamatorio, un diclofenac, un ibuprofeno, un Actron, ¿sí? Cuando tomaste este antiinflamatorio, el antiinflamatorio llega al estómago, te tomaste el comprimido de Actron, llega al estómago, y ahí, ¿qué va a ocurrir? Va a absorberse al plasma sanguíneo, ¿sí? Y en el plasma sanguíneo va a llegar a tu tobillo derecho, donde seguramente estará la ciclooxigenasa generando prostaglandina, con lo cual esta droga va a tener el efecto antiinflamatorio. Pero, pensalo bien, esa molécula va a llegar a través de la sangre, de la irrigación, y así como puede ir hacia tu tobillo derecho, puede ir a la mano izquierda. Por lo tanto, las drogas van a llegar a todos los tejidos de igual manera, solo van a tener el efecto, ¿por qué? Porque no está funcionando el receptor. En este caso no está funcionando la ciclooxigenasa. De la misma manera, parte de la droga disuelta en el plasma sanguíneo va a ir al hígado. En el hígado se va a metabolizar. El hígado es un órgano cuyo tejido, ¿te acordás que se llama, la unidad estructural es el lóbulo hepático? Está especialmente adaptado para generar el metabolismo de las estructuras químicas. Bueno, básicamente el hígado va a metabolizar las estructuras químicas que van a volver a la circulación. Si, por ejemplo, las moléculas, en vez de ir al pie izquierdo o a la circulación general, van a la circulación general, me hago referencia a las otras arterias que van al brazo o al otro pie, puede ser que algunas moléculas tomen la arteria renal y vayan a los riñones. Bueno, las moléculas que llegan a los riñones van a eliminarse a través del riñón. ¿Por qué? Porque sabemos que el riñón es un órgano especialmente adaptado y especialmente preparado para eliminar las sustancias químicas como son. Esto ocurre con todas las drogas. Y déjame que te cuente algo y después te doy el micrófono. Vamos a suponer que tomaste el Actron o la amoxicilina si te dolía la garganta y se absorbió completamente. Entonces vamos a contar cuántas flechas entran al plasma sanguíneo y cuántos salen. Bueno, acá vamos a tener 1, 2, 3, 4 que salen del plasma sanguíneo. Y veamos cuánto entran. 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que a lo largo del tiempo, más son las moléculas que salen que las que entran al compartimiento plasmático. Y por eso te queda el otro concepto que vos usás, que este concepto siempre te queda de cualquier medicamento que hayas tomado. La amoxicilina
era que la tenés que tomar repetidamente y lo volvés a tomar en el caso de la amoxicilina cada 8 horas, en el caso del Actron cada 6 horas, en el caso del paracetamol cada 4 horas. ¿Por qué? Porque un poco los procesos naturales del cuerpo tienden a eliminar las estructuras químicas que le son extrañas. Y las drogas son estructuras químicas extrañas para la fisiología del cuerpo. Bien, sigo adelante. ¿De qué manera las drogas van a pasar todas las barreras biológicas? Bien, pero antes de seguir, alguien me quería preguntar Sí, algo. profe, Escucho. hola. No, que estaba escuchando el hecho de que la droga no solo llega al lugar donde existe la afección, sino también a todos los lugares a todos los tejidos. Y esto se debe Exactamente. a que se habla se habla de que las drogas, eh, de cierta forma, ayudan en el lugar afectado, pero también pueden tener efectos adversos en otros lugares. ¿Eso qué verdad, qué vericidad tiene? Sería? No, tiene razón, pero en realidad vos partís por esta primera idea. Las drogas van a todo el cuerpo. En algunos casos no hacen nada, en otros casos te pueden dar efectos adversos. Pero te conviene más estudiar cada caso particular y no te vayas a mezclar de esto, lo vamos a estudiar en el Bueno, cuatrimestre que viene. Pero te doy un ejemplo, el ibuprofeno. ¿Sí? El ibuprofeno cuando llegue a un tejido que está inflamado va a bloquear esta enzima ciclooxigenasa y va a producir un efecto antiinflamatorio. Pero si vos tenés un hermanito chiquito, vos sabés que tu mamá le da ibuprofeno jarabe para la fiebre, ¿cierto? ¿Le suena eso? Hola, hola. Sí, profesor. Bueno, ¿por qué? Bueno, precisamente por lo que me estabas diciendo. El ibuprofeno va a girar en todos los tejidos a través de la sangre y cuando llega al sistema nervioso central a nivel del bulbo, inhibe esa enzima que se llama ciclooxigenasa y la fiebre es precisamente por el aumento de prostaglandinas en el bulbo raquídeo. Pero las drogas van por todo el cuerpo, solamente van a tener efecto en el lugar donde haya receptores. Como estábamos hablando, la ciclooxigenasa es una enzima que es la que va a interaccionar con el ibuprofeno y aparece en los procesos de inflamación. Si vos no tenés inflamación y tomás el ibuprofeno no tiene efecto. Si vos no tenés fiebre, no tenés alta cantidad de prostaglandina en el bulbo raquídeo y no vas a tener efecto. En cambio, si tenés fiebre o tenés algún proceso inflamatorio, el ibuprofeno va a bloquear la síntesis de prostaglandina. Y así, puede ser que las drogas tengan un efecto secundario que sea negativo, Y ahí aparece lo que vos decías, el efecto secundario de la droga o el efecto indeseable. Pero hay muchos tipos de efectos indeseables. Algunos obedecen este análisis que estoy haciendo y otros no obedecen ese análisis. Pero lo vamos a ver en el cuatrimestre que viene. Bueno, vamos ahora a hablar de los mecanismos de absorción. Y para hablar de los mecanismos de absorción, para hablar de los mecanismos de absorción, lo único que yo te quiero recordar es algo que uno estudió como de memoria en biología, ¿sí? Eh, en biología vos tenías que estudiar de qué manera se relacionan las células con el medio extracelular. Y ahí uno estudiaba como un verso. Empezaba con absorción pasiva y le aplicaba sin consumo de energía, después absorción activa o transporte activo con consumo de energía,
filtración o difusión acuosa o transporte con pares iónicos, difusión facilitada, y uno terminaba diciendo siempre pinocitosis. Eso vos lo estudiaste de memoria en biología. Bueno, esto puede ocurrir para algunas drogas y para otras. Es esta, el mecanismo de absorción pasiva. Esto ocurre para todas las drogas. Bien, voy a volver un poquito antes a la ecuación de la ley de Fick. Bueno, acá te queda muy bien claro el concepto de que la velocidad de pasaje a través de la membrana plasmática, de las membranas o bien de la absorción, está dada por la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, multiplicada por el área de contacto y dividida por el cuadrado del espesor. ¿Sí? Bueno, acá está la expresión diferencial, velocidad de absorción es proporcional a el gradiente a ambos lados de la membrana por el área dividido el espesor, y esta constante es una constante de absorción. Y esta constante de absorción, una vez más, ¿a quién va a ser proporcional? Al logaritmo de P. Tal cual como estábamos viendo. El logaritmo de P va a ser uno de los factores de la constante de absorción. Y también va a ser el inverso de la raíz cuadrada del peso molecular. Pero esto yo te quiero recordar de dónde sale, porque esto vos estudiaste en Introducción a la Física o Química, una ley que se llamaba Ley de Difusión de Raoult, que servía para gases. Y te decía que la difusión era inversamente proporcional al cuadrado del peso molecular. Bueno, acá ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque cuanto más chiquita sea la molécula, más rápido va a difundir. Entonces, fíjate, la velocidad de difusión tiene en su constante como un factor directo el logaritmo de P y un factor inverso el cuadrado de el peso molecular. Ley de Fick. Entonces, vamos a hablar, ¿por qué funciona entonces las drogas en jarabe o en comprimidos o la vía oral? Y bueno, funciona porque la ley de Fick está muy facilitada en el sistema digestivo. ¿Por qué? Por lo que vos estudiaste en biología y en fisiología. El sistema digestivo está muy adaptado para la absorción. ¿Y por qué está adaptado para la absorción? Porque el área que tiene es enorme y el espesor es pequeño. Cumple los factores más propicios de la ley de Fick para la absorción de moléculas. Y por eso utilizas comprimidos, pastillas, jarabes, soluciones. ¿Sí? Bien. Bueno, acá te quería mostrar el concepto de la absorción intestinal. ¿Por qué? Porque el intestino está especialmente preparado. Fíjate cómo tenía estas pistas intestinales que incrementan muchísimo el área de absorción. Incrementan muchísimo el área de absorción. Pero acá hay un problema. Acá vamos a tener un gran problema con las drogas. Y acá profundizo. Fíjate lo que yo voy a tener acá. Voy a tener una membrana como la que te mostré acá. La membrana va a separar dos espacios, por ejemplo, el líquido intestinal, y de este lado voy a tener el plasma. Entonces se cumple exactamente lo que te mostré acá. ¿Sí? Perdón, tengo alergia. Ese dibujo cumple exactamente lo que te mostré acá. ¿Sí? Pero hay un problema. Muchas moléculas tienen reacción ácido-base.
Y al tener reacción ácido-base, vos tenés que recordar que van a reaccionar en los medios líquidos. Van a reaccionar en los medios líquidos. ¿Cuáles son los medios líquidos? Son dos. El plasma sanguíneo y el líquido gas. En el plasma sanguíneo no hay mucho problema que reaccione. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan de fisiología que el plasma sanguíneo tiene un pH constante. Andaba por cuánto, 7,46, 7,26 como más ácido y 7,46 como más alcalino. Por lo tanto, está tamponado el pH del plasma. Y las proporciones de las drogas disueltas ahí siempre van a ser constantes. Pero el problema va a ser la concentración de la droga dentro del otro compartimiento, del gastrointestinal. Bueno, las drogas van a tener reacciones ácido-base, ¿sí? Mira, acá te doy un ejemplo. Al tener una reacción ácido-base vas a tener que la droga, una forma de la droga no va a tener carga y la otra forma de la droga sí va a tener carga. Bueno, ¿cuál es la única forma de la droga que puede pasar a través de una membrana lipofílica? Es decir, de una membrana biológica, va a ser aquella que no tenga carga, que no tenga carga. Por eso va a ser importante el cálculo del pH de las diferentes drogas. Este cálculo del pK y del pH de las diferentes drogas va a depender de la estructura. Entonces recordemos, vas a tener drogas que van a tener reacciones alcalinas como base y reacciones ácidas. Mira, acá te muestro un éster. Esta droga es un anestésico general, se llama procaína. Yo ya te puedo decir que esta droga es básica. ¿Por qué? Por su estructura. Lo que sea básico vamos a ponerlo en verde. No, vamos a ponerlo en azul. Bueno, ya te puedo recordar que esta droga seguramente va a ser básica por este grupo nitrogen. Te voy a mostrar seguro que esta droga Profe, va a una ser pregunta. básica. Le Sí, hago una consulta. Yo sé que lo que son los medicamentos inyectables tiene un beneficio de que actúan, tiene una acción más rápida, pero otro motivo por el cual sí. algunas drogas son inyectables también es este de que no tiene como un equilibrio en lo que es el ácido base y tiene que ir directamente a la sangre o no. No, esto es temprano para que lo sepas. En Ah, algunas bien. drogas no se pueden dar por vía oral porque acordate de fisiología. ¿Te acordás de fisiología? Todo lo que se absorbe en el intestino va al hígado a través de las venas mesentéricas y del sistema porta. ¿Te acordás? Sí, profe. Ahora, bueno, algunas drogas se metabolizan en forma muy intensa en el hígado, entonces ni siquiera llegan a circular porque se destruyen totalmente en el hígado. Ah, bueno, profe, Te doy gracias. un ejemplo, mirá, esta primer droga que te escribí acá se llama procaína, esta estructura que tenemos acá se llama procaína. La procaína es un anestésico local, es muy pariente del que usa el dentista inyectado. Si vos lo das por vía oral, se destruye por vía oral porque, mirá, se hidroliza este grupo carboxílico y la molécula se rompe totalmente. Entonces no la podés dar por vía oral. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, sigo. Acá vas a tener, por ejemplo, una droga alcalina. Este nitrógeno va a tener una reacción base, se va a protonar. Acá vas a tener otra droga alcalina, este nitrógeno
se va a protonar. Y acá vas a tener otra droga alcalina, esta se va a protonar. Y ahora te voy a mostrar las drogas que son ácidas. Acá vas a tener una droga ácida. ¿Sí? ¿Por qué ácida? Está bien que hay un nitrógeno, tenés toda la razón, pero ese nitrógeno ácido, porque te acordás de la disociación aldólica que uno estudiaba en química orgánica. Acá el nitrógeno queda con una carga, pero va a resonar a este oxidrilo y a este otro oxidrilo. ¿Sí? Este va a tener entonces una reacción ácida. El nitrógeno también va a ser levemente ácido, porque acá te va a dejar un par de electrones, pero los electrones van a resonar hasta este carboxilo y hasta este otro carboxilo. ¿Sí? ¿Qué otra reacción medianamente ácida vas a tener acá? Acá te queda una carga negativa, pero este va a entrar a resonar de este lado y de este lado. Este carbono también es ácido. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener acá este nitrógeno, también va a ser ácido, pero ¿por qué? Porque la carga va a entrar a resonar en los grupos oxidrilos. Esto es del libro Pine de Química Orgánica, recuerden, esto es del libro Pine de Química Orgánica. O sea, que aun cuando sea inaparente un verdadero grupo funcional ácido básico, la droga va a tener reacciones ácido-base. Bien, el estado de ionización de los fármacos en el fluido tubular determina la intensidad de la eliminación urinaria. Los fármacos muy ionizados no pasan por reabsorción pasiva, por ejemplo, ácidos débiles en medio alcalino o bases débiles en medio ácido. Y al revés, cuando se piensa en la excreción renal, la excreción renal puede modificarse en función del pH de la orina. Bueno, aquí está la teoría. Esto es lo más interesante de la teoría. Yo voy a tener una droga y esa droga, como ya te decía, iba a tener una reacción ácido-base. Mira, acá te muestro una droga de tipo ácida. Acá te dejo una droga de tipo ácida. La droga tipo ácida va a disociarse, nos va a dar una base conjugada con una carga negativa y un protón. Acá te hago el otro ejemplo. Acá voy a tener una droga básica, ¿sí? La droga básica, cuando reaccione con un protón, me va a dar una base conjugada. La base conjugada tiene carga, ¿sí? Por lo tanto, también va a tener carga. ¿Qué importancia tiene que una estructura química tenga o no carga en el proceso de pasar a través de una barrera biológica? Bueno, te muestro, acá tenés el ejemplo. La barrera biológica va a permitir que difunda solamente la porción de la molécula que carezca de carga. La porción de la molécula que tiene carga no va a pasar a través de la membrana lipídica. Bueno, este es el caso de la base. La base, cuando no tiene carga, pasa a través de la membrana de la barrera biológica. Si ésta se ha protonado, no pasa. Veamos el ácido. Si la droga es ácida, cuando la droga esté protonada, pasa a través de la membrana porque carece de polaridad, no tiene carga. Pero cuando se haya disociado, no va a absorberse. ¿Sí?
Bueno, acá tenés el caso de, por ejemplo, el ácido salicílico, que en su forma protonada pasa a través de la barrera biológica y cuando está disociado no pasa. Bueno, pero la cosa es muy sencilla, ¿por qué? Porque vos te acordás que estas reacciones terminaban todos en una expresión matemática que se llamaba ecuación de Hasselbalch, ¿te acordás? Bueno, eso es importante para nosotros. Bien, seguimos adelante. Al que me preguntó hoy no viene al caso, pero ¿por qué algunas drogas no podían darse por vía oral? ¿Ves? Acá tenés, cuando utilizás la vía oral, todas las moléculas primero pasan al hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado vamos a tener que la circulación del intestino converge hacia el hígado a través de las venas mesentéricas y el sistema porta. Y el hígado es uno de los principales órganos del metabolismo. Entonces, ya antes de que llegue a los tejidos, una buena proporción de moléculas pudo haber metabolizada en el hígado. Algunas drogas no le pasa, son resistentes al pasaje en el hígado. Otras drogas son muy sensibles. Profe, una pregunta. Bueno, sí. Por ahí justo, por ahí tiene que ver con esto o no, pero vio que el paracetamol, supuestamente uno no puede abusar del paracetamol, por ejemplo, en los casos de dengue, porque puede causar un daño muy importante en el hígado. Esto se debe a No, que... eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ah, Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero tiene otra importancia y también te la voy a mostrar cuando lo veamos en la clase que viene, ¿sí? Bueno, ahora voy a nuestra aula virtual. Llegamos al aula virtual. Están viendo todos, me acompañan, ¿verdad? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora nos metimos a la unidad 2. Segunda unidad, unidad 2. Esta última hora que tomamos un descansito, nosotros cambiamos de unidad. Entonces vos me vas a decir, ¿de dónde voy a estudiar? ¿De qué libro? No te digo que estudies de ningún libro si no te venís acá. Estas son nuestras clases, los PowerPoint, y te venís acá, contenido de la unidad 2. Contenido de la unidad 2 para que baje. el Moodle estaba andando bastante mal hasta hace un rato, por las Bueno, dudas. esperemos. Bueno, ponele vos que yo te quería mostrar de que podés descargar ahí, pero si no se puede descargar, vamos a mis archivos de mi compu. Pero que conste que, a ver, parece que está funcionando. Bueno, te muestro de mi archivo de mi compu.
ahora. Bueno, como ustedes ven, por la imagen tengo un ojo desviado y a mí se me desvió el ojo escribiendo estos apuntes, así que valórenlo. Mira, esto lo bajás de ahí, son los apuntes de la unidad 2, ¿sí? Apuntes de la unidad 2. Hablamos algunas cosas, como vos ves ahí, mecanismos que dependen de membrana, ¿sí? Algunos puntos donde interactúan los receptores de membrana. Vas a llegar hasta este punto. Acá. Aportes, dice, aplicaciones e importancia de la lipofisicidad en aspectos farmacéuticos. Y ahí empezamos a trabajar en farmacocinética. Esto que está acá, vean este dibujo es tal cual una explicación de la ley de Fick, pero en vez de hacer de tipo un cuadrado la membrana, utilicé el dibujo de una membrana plasmática para que nunca te olvides. Esto es lo más importante, más allá de mucho de lo que escribo, este gráfico realmente es importante. ¿Por qué? Porque ves que la forma de la molécula sin carga es la que va a pasar a través de la bicapa lipídica. Esto es lo importante. Y acá comenzamos a estudiar las estructuras químicas, pero no en términos complicados, sino como vos estudiaste en química orgánica 1, en función del grupo funcional. Mirá, cuando es un ácido vas a tener la forma ácida de la molécula y la base conjugada con carga. Cuando es un grupo básico vas a tener la base conjugada con carga, acá digamos la mina protonada, y cuando esté no protonada la vas a tener sin carga, no ionizada. Esto vos ya te cansaste de ver en orgánica. Después acá yo te escribo algo que vos estudiaste en orgánica. No me acuerdo, cuando yo cursé sí estudiaba con el libro Pine, un libro así de química orgánica, y sí me habían hecho estudiar disociación enólica, en donde algunos grupos, algunas estructuras químicas no tenían carboxílicos, es decir, no tenían grupos funcionales ácidos, pero igual se comportaban como ácidos. Y eso se llamaba disociación enólica. ¿A ustedes les suena eso? Hola. Sí. Bueno, entonces siguen estudiando. Perfecto. Bueno, y de ahí lo único que vas a encontrar es en el resto de la unidad, yo como un coloquio de química, de fisicoquímica, empiezo a hacerte problemas de disociación de drogas y no tenés que preocuparte porque los primeros dos problemas los resuelvo yo y el resto vos los tenés que resolver de la misma manera. Yo redacté de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con el tema de la pandemia vos no te haces problema. Bajás el material de la unidad 2 y en la unidad 2 tenés coloquio. Los primeros dos problemas están resueltos y vos ya que estás en cuarto año de farmacia, lo sacás vos después en adelante. Mira, acá te tiro un problema, ¿sí? Ustedes son farmacéuticos en el área técnica de un laboratorio que planifica la preparación oral de 52 gramos
de la droga fenbutazona, que presenta reacción ácida. Esta reacción se llama disociación enólica, y usted la estudió en química orgánica, eso te mando yo. Pero acá, fíjate, te pongo la estructura química, acá tenés la estructura química sin carga, y acá tenés la estructura química disociada. Esta sería la base conjugada. ¿Y por qué es ácida? Porque vos ya estudiaste esto en química orgánica 2, porque puede deslocalizar ese electrón. La base conjugada es muy estable, y al ser muy estable es ácida. ¿Se acuerdan de eso? Química orgánica 2, si no me equivoco. Hola. ¿Se acuerdan? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y de acá, para que vos no te pierdas, hago el problema como vos hacías en Introducción a la Físico-Química. Mira, la constante ácida de esta reacción, reactivo versus producto, entonces la constante ácida va a ser constante ácida, concentración de la base conjugada más multiplicada por la concentración de los hidrogeniones, dividida la concentración de la forma no disociada. Cuando convertís esto en pH, en pKa, tenés que dar vuelta. pKa es el menos logaritmo de la Ka, entonces todo esto te va a dar el menos logaritmo de todo esto. Como esto se invierte, poner menos logaritmo es lo mismo que invertir el numerador por el denominador. Disculpen la alergia. ¿Sí? Salud. Bueno, después vas operando, pero forma aritmética, nada de complicado, y llegas a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. K es igual al logaritmo de la porción asociada dividida la base conjugada más pH. Reemplazo esto, terminas restando, y acá te da básicamente la solución. El antilogaritmo de esto te da valor determinado igual a 10. ¿Sí? Bueno, ahí terminó nuestro problema, pero voy a seguir el problema como vos hiciste en Introducción a la Físico-Química. No me acuerdo qué docente estará ahora. En mi época era una materia de primer año, pero acuérdense que es lo mismo porque es ciencias exactas. Para poder sacabas el valor de alfa, ¿sí? El valor de alfa por la concentración te va a dar la cantidad de moles de cada especie. ¿Sí? Entonces, fíjate, algo que es muy lógico, a pH 3,2 es el pH mayor, es más ácido que el pKa. Entonces, seguro que la mayor cantidad de las moléculas están sin carga, sin carga. Mirá lo que encontramos. 0,1579 moles, 47 gramos, está en la forma sin carga. Solo 4,68 gramos está disociada con carga. Por lo tanto, cuando la droga es ácida, conviene que esté en medio ácido para que la mayoría de las moléculas estén en forma asociada. ¿Sí? Mira, si le cambio el pH, mira, ahora vale la misma ecuación, pero lo pongo a pH 8,2, que es el valor del pH del duodeno. Opero, me va a dar alfa. Cuando opero la ecuación me da que 0,000169 mol está sin carga, y casi la mayoría de las moléculas están con carga. ¿Entendieron estos problemas? Son una combinación de
de Físico-Química 1, equilibrio químico de ácidos y bases, y introducción a la físico-química, la materia de primer año. O sea que no pueden tener problemas con esto. Pero sí, síganme en el problema número 2. ¿Por qué? Porque acá yo voy a evitar que vos te marees con pKa, pKb y todo eso, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora en el problema 2, que dice: analizando la droga propinoxertal, es decir, algo de todos los días, se conoce que es una droga básica. Recuerde que tiene un grupo funcional amino, teniendo un pKa de 5.6. Usted necesita saber cuántos moles de propinox se encuentran con carga en el estómago a pH 3.6 y cuántas moles de propinox se encontrarán con carga en el duodeno. Se utiliza en la prueba 3,25 moles. Bueno, acá el valor es el pKa, sigue siendo el pKa, y esto te quería mostrar. Acordate que no importa que sea básica, pueden darte el pKa, o no importa que sea básica, también te van a dar el pKa, porque vos te acordás que pKb más pKa era igual a 14. Siempre podías sacar eso. ¿Se acuerdan de eso? Hola. Sí, profe. Hola. Bueno, pero yo lo que te hago en este problema es ordenarte bien las cosas para que nunca te confundas. Y te lo ordené de la siguiente manera. Ordené las formas de la molécula básica para que se comporte como un ácido. Mira, como yo tengo el valor de pKa, ordené la ecuación, mira el valor de pKa, ordené la ecuación para que describa la ecuación de equilibrio el valor de pKa. Entonces, acá tengo la forma, entre comillas, ácida, que me va a dar la base conjugada más el protón. Entonces podés utilizar el pKa, pero vas a tener que recordar esto, porque ahora, fíjate, a diferencia, fíjate ahora, a diferencia de cuando hicimos para la droga ácida, que era la fenbutazona, ahora esta forma tiene carga y esta forma no tiene carga, porque es básica. Yo sé que cuando veas esto te vas a dar cuenta. Entonces, mirá lo que puse acá. K igual a la base protonada. La base protonada, cuando se disocia, te va a dar la base sin carga más el hidrogenio. Y por eso, si vos te diste cuenta al ver la estructura, este pKa o el Ka te sigue sirviendo. Entonces volvés a hacer. Ahora, en vez de K es pKa menos logaritmo de base por protón dividido base protonada. Seguiste bajando. Ahora, en vez de poner menos logaritmo, das vuelta el numerador por el denominador. Y fíjate lo que te quedó acá. pKa es igual al logaritmo de la base protonada dividido la base sin carga más pH. Lo que haces acá es, ahora le puse número, pasé de este lado del signo igual, me quedó este valor, y ahora vas a operar. ¿Pero qué es lo que vas a operar? Ahora vos sabés que el numerador tiene carga. Operás de esta manera y vas a encontrar que, bueno, 3,21 moles tienen carga. Donde a pH de 3,6. Claro que van a tener, porque a pH ácido disocia ese para, mejor dicho,
a pH ácido va a estar lleno de protones, o sea, la mayor parte va a estar protonada. Va a ser protonada. De 21 de la forma sin carga. O sea, la droga básica va a tener carga en el estómago. Va a tener carga en el estómago. Vamos a ver qué pasa ahora en el duodeno. Voy a utilizar el mismo concepto, todas las ecuaciones son iguales, pero ahora fíjate, acá me da 5,6 menos 7,9, pero ¿por qué? Porque el pH del duodeno es alcalino. ¿Te acordás que tenía jugo pancreático y el jugo pancreático era alcalino? Entonces, fíjate cuál es el pH ahora. Fíjate el pH a nivel del duodeno. Cuando operás, te queda el antilogaritmo de menos 2 y fíjate, a pH alcalino me queda 0,016 moles con carga y la mayoría no va a tener carga. El resultado es que cuando la droga es alcalina, la mayoría se va a absorber muy rápidamente en el duodeno. ¿Por qué? Porque carece de carga. Bueno, sigo adelante y ahora te dejo un problema, o yo lo resolví. ¿Sí? Te dejo acá otros problemas. Ahora ya te toca a vos. Problema 5, problema 6, problema 7. ¿Sí? Bueno, trabajamos con eso y nos vemos el jueves. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Nos estamos viendo el jueves. Me despido. Todo esto está en el aula virtual. Bueno, profe. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe.